Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en este que es un producto de Invirne Corporation y en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, vamos a hablar con Héctor Azúcar. Él es el representante directo del movimiento Horizontes, un movimiento que ha estado muy imbuido de lo que pasa, del desenvolvimiento de la primaria, de la movilización de los partidos políticos y sus precandidatos, y también observando con mucho detenimiento las actitudes que asume el régimen en su propósito de implosionar esta comisión. Y yo quiero conversar contigo, Héctor, porque tú me hiciste llegar una foto de una señora que renunció como vicepresidenta de la comisión de primaria y resulta que la persona no representa ningún partido de los que están compitiendo con peso específico, pero sin embargo, pues se dio el tupé de renunciar y ello ha descalabrado un tanto y ha generado una serie de controversias y opiniones. Hasta el día de hoy se dice inclusive que el señor Casal, molesto por esta situación, pudiera abandonar eso e irse del país, porque, o sea, de verdad que es una jugada o muy sabia de algunos, o muy malintencionada de otros, o se corresponde con la verdad de que el proceso no está listo. Yo quiero que tú me des tu parecer y qué has recogido en los corrillos políticos. Bueno, buenos días, amigos de América. Eh, la situación, en principio, es normal y la idea de implosión de esta primaria es un proceso activo. Voy a comenzar por comentar lo último. Lo último de una supuesta partida del país, el presidente, el doctor Casal, presidente de la Comisión de Primaria, es no es un rumor, es una malintención, pues eso no ha estado planteado nunca. Él está al frente y ha dado una muestra de mucha firmeza en el proceso, a tal extremo de que en estos momentos la comisión está mandando mensajes institucionales a la población para que voten el día 22 de octubre. Ok. Es decir, ya está en un proceso de inducción, de entusiasmo al voto. Ahora, ¿qué ocurre frente a ello? Porque eso es bueno decir que el juego político es entre dos o es en un tablero donde no está jugando uno solo. Los adversarios de este proceso, bueno, logran que una persona que no representa ningún partido, que a lo mejor estaba disfrazada de persona independiente de la sociedad civil, pero que es una ficha que anteriormente estuvo involucrada en un partido afín al gobierno actual, bueno, la mueven. Acuérdate que en estos procesos, tú bien lo sabes, que eres un hombre de mucha experiencia, hay lo que llaman durmientes, personas colocadas para que se porten bien, pero que en un momento determinado tú le planteas que tienen que tomar tal posición y dar tal declaración y la dan, con el objetivo de torpedear un proceso. Yo no le doy ningún valor político porque primero esa señora es una absoluta desconocida de un partido que no se sabe cuál es y que en el pasado pues sería un partido afín al proyecto que gobierna el país, pero que no tiene ningún valor cualitativo ni cuantitativo por cuanto no es ninguna fuerza. Y así como ella deben de tener otro, porque acuérdate que siempre se dijo que en la propia comisión de primaria había un grupito entusiasmado en que el CNE participara con Ujú. el objetivo de que ocurriera lo que sabía hacer el CNE, pues. Entonces es probable que esta señora y otros estuvieran en eso, pero el doctor Casal ha venido sorteando las cosas. Te puedo decir que los precandidatos siguen viajando por todo el país, hablando con la gente. Nadie puede dar por predeterminada que una posición X va a ser la victoriosa. Yo creo que tenemos que manejar un criterio práctico, analítico, interesante. En principio, todos tienen la oportunidad y están recorriendo. Inclusive hay un segundo que se ha venido destacando y a ese segundo le van a introducir ese tipo de contraseñas para ver si logran que la posición del segundo lugar, que es la de Acción Democrática Ramón Jalú, ayude a implosionar la primaria. Se está observando con alarma que
pudiera darse porque están presionando allí, pero él también tiene ellos tienen una responsabilidad con el país. Ellos tienen una responsabilidad con el país. Y no creo que en estos momentos, en este preciso momento, ellos puedan asumir una posición en contra de la primaria, porque primero que los abandonarían todos los partidarios y se sumarían a la que supuestamente está en el primer lugar. De tal manera que hay dos cosas, hermano mío, que se plantean en este tipo de cuestiones. Hay la voluntad competitiva en el plano democrático, pero hay una cuestión estratégica que se llama la voluntad general. Para reconocer que alguien encabeza la voluntad general es un proceso muy largo y es un proceso que generalmente se debe evitar en el plano de la competencia democrática. Pero en un momento dado de crisis, esa pudiera ser el desideratum, es decir, el destino de lo que está planteado. De tal manera que aquí nadie tiene que desesperarse, porque si tú llegas en el segundo lugar, en el tercer lugar, bueno, estás compitiendo. Ah, tú me dices a mí, no me interesa llegar en el segundo lugar, ni en el tercero, porque yo lo que quiero es no perder el control del proceso político de la oposición. Entonces, eso obedece a un juego de intereses. Ahora, De pero tal, déjame preguntarte una cosa. Cuando tú me mencionas a Ramos Alub y a el segundo en posición de avanzada, que es Prosperi, y representan a Acción Democrática, ¿es en direcciones distintas o comulgan con el mismo propósito del rescate de la democracia? ¿Por hoy qué? Porque comulgan. Acción Democrática, cuando Chávez dio el golpe, a quien afectó directamente fue Acción Democrática en posición de poder. Y ese partido, yo no sé, como dicen algunos, no sé si es cierto o es verdad, que cohabita con el gobierno. Hasta ahora no me consta, no he visto a ninguno de esos miembros del partido tradicional de Acción Democrática formando parte de los ministerios ni de ninguna institución, ni castrense ni civil. Entonces, No. ¿cómo interpretar entonces en este momento histórico en que estamos la determinación del pueblo? Acción Democrática se ha enfrentado categóricamente a este régimen, este sistema. Ok. Pero el juego de presiones que se están haciendo o que se empiezan a hacer intenta ir a todos estos factores. Ya hay dos que, como tú bien sabes, Capriles, Radonqui y Manuel Rosales, entraron definitivamente en la estrategia de gobierno. Pero Acción Pero les Democrática, hace, Rosales alguna vez fue ADECO también, porque sí, Un Nuevo Tiempo es una derivación de Acción Democrática. pero él rompió categóricamente eso y está actualmente al servicio del gobierno. Pero no les sirve. Les haría falta una pieza muy importante para poder crear una posición. Para poder crear una posición les haría falta una tercera pieza clave. Entonces ellos malévolamente han pensado que ese puede ser el sector que dirige en estos momentos Carlos Prosperi. Él no ha dicho nada, pero han comentado que están regando la idea de que lo que más le conviene al país es una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es falso. Ujú. Eso es falso. Tiene que ir a un proceso de elección primaria, como está planteado. Ok. Quieren vender una ilusión nueva. Acuérdate que este sistema se caracteriza por la producción de una mentira nueva cada día, pero al gobierno se le han agotado pues todas las mentiras, pero pudieran trasladar ese contenido falsío a los factores de la oposición. Aquí se va a escoger un precandidato que se va a llamar candidato una vez que sea elegido de la oposición. Y estamos en eso. Nadie puede, y lo alerto anticipadamente, nadie puede prestarse al juego. Esa señora que renunció se prestó al juego. Esos comentarios que tú sabes que ellos son especialistas en eso, es prestarse al juego. No hay que darle cabida a eso. Oh, Nosotros bueno, tenemos, nosotros informativamente le damos cabida a todo. El problema está en que hay que cotejar los puntos de vista, las razones y el fondo de cada cosa. Yo sé que la señora no tiene una relevancia política, pero estaba ocupando un cargo de primer orden en la comisión de primaria. O sea, ¿cómo es que los demás miembros de la comisión de primaria y los partidos que están involucrados no la conocían y no la desenmascararon a tiempo?
Bueno, los partidos no podían hacer eso porque esto es esa parte quedó como adscrita a lo que llamaríamos sociedad civil o los grupos promotores, que son grupos independientes. Pero en todo caso, bueno, eso es un riesgo calculado, porque alguien entra en un proceso de esta naturaleza y ella entró. Pero eso no importaría. Lo que importaría es que hay que seguir adelante. Lo que importaría es que los partidos se comprometan más. Tengo entendido inclusive que el candidato copellano Pérez Viva, él empieza su campaña esta semana en un programa nacional. Ahora, mañana viernes, arranca su campaña pues a fondo. Tengo entendido que el candidato de Voluntad Popular sigue trabajando. Por allí te enviaron unos videos de las actividades que él ha realizado. Prosperi sigue trabajando, sigue sus giras normalmente. Eh, y bueno, y los otros, en sentido, hay algo de Andrés Velázquez, que también hizo algunas incursiones. Sí, lo Sí vi por están allí por trabajando Aragua, creo que estaba. por Aragua y creo que en Lara, en días pasados. Ok, ahora ve una cosa que me inquieta en esta circunstancia. La aparición de este trastoque con la señora esta de vicepresidente, me pone a meditar cómo se hace frente a un gobierno que tiene el poder mediático en sus manos para imponer la corriente de opinión que le dé la gana y la versión que le dé la gana. Si los otros no cuentan con plataformas adecuadas, yo les he estado poniendo hace tiempísimo a muchísimos de ellos, inclusive yo llamaba al señor Casal, yo como medio no he logrado una sola vez entrevistar al señor Casal, pero sin embargo yo lo veo en medios que yo sé que son medios un tanto acomodaticios y va con frecuencia. Entonces no se ha encontrado canalizar el tema de la opinión pública en la comisión de primaria de manera asertiva para que cale el propósito de que la democracia y la libertad están por encima de todo. Y estamos de alguna manera congeniando con gente y medios que son maniqueos. Bueno, Y así no se posiciona un mensaje de rescate de un país. porque indudablemente que hay una posición ambivalente, hay una posición ambivalente, y la ha habido relativa, porque es una situación anormal, es decir, dentro de lo anormal, todos caminan pues dentro de un proceso difícil, porque hay que entenderlo así, eh, unos tratando de no herir con el lenguaje, otros tratando de no precipitar situaciones, pero los procesos van avanzando. Todos saben que en el plano estratégico es una posición difícil, pero hay que asumirla. Lo que les está doliendo a los factores es que hay alguien, en definitiva, uno o dos, que se destacan y que hay que ser realmente, hay que ser desafiante. Necesariamente, todo proceso de esta naturaleza es una invitación, es un paso a la audacia, pase lo que pase. Porque si no va a ser así, entonces la gente tome su, su, su maleta, se retira y se vaya del país y hable por donde quiera desde el exterior. Pero aquí hay que jugar en esa situación. Yo creo que el proceso está bien encaminado. La población está clara en que quiere votar en un proceso de primaria y no se va a dejar manipular. Más allá, te puedo decir que los factores dirigentes son los más débiles. Más débiles no sé por qué, porque tienen mucho que perder o porque piensan que pueden ser presionados de una forma inconcebible, pero bueno, tienen que entender que eso es un riesgo que hay que correr, como ha corrido otro, porque el que no es irreverente no va a conseguir nada. Y Okay. precisamente las ventajas que hay en este proceso o desventajas es que el que sea más claro es el que es percibido en la opinión pública como realmente un factor de cambio. Esa es la realidad política hasta ahora. Bueno, de todo esto, Héctor, a mí sí me ha llamado la atención de manera favorable que ya he visto aproximadamente unos 5 o 6 de los representantes de los partidos que están compitiendo, que se han manifestado a favor de que esto continúe, de que las primarias no las va a implosionar nadie, y eso es bueno, porque es una muestra de valentía frente a los propósitos del régimen. ¿Correcto?
sí. Pero hay que estar muy atento en una cuestión, y es esa de los medios. Te voy a insistir en ello porque yo sé que antes, inclusive los partidos políticos, todos los que existían en la Cuarta República, tenían su unidad de medios, que estaban en contacto y sabían dónde estaban los medios equilibrados y dónde estaban los medios comprometidos. ¿Entiendes? Y Sí. en ese sentido yo creo que a estas alturas del juego, mediáticamente no se ha jugado completo la carta que hay que jugar. Bueno, hasta ahora las incidencias de estos días con la renuncia de esta señora es es una pequeña tormenta dentro de varias que deben afrontarse en este lapso de 87 días, porque fatídicamente ese péndulo está andando y son 87 días. Entonces, 87 días ¿para qué? Para que se decida alguien. Nadie está eligiendo un presidente de una vez, sino Exacto. que se decida a alguien que va a representar ese universo de oposición y de independientes que mayoritariamente desean un cambio político en Venezuela. Ahora, ¿qué te digo? Eh, Pensemos en política. En política hay incidencia, presiones por aquí, presiones por allá, que hay que saber sortear. Yo veo mucha serenidad en los precandidatos, eh, mucha serenidad, porque el problema más grave, a mi juicio, es que a medida que tú tienes una cuota de ese electorado mayor, tú tienes que tener una responsabilidad mayor y que en un momento dado, bueno, yo siempre he dicho que el proceso de definición de los hombres en Venezuela, y perdónenme las mujeres, de hombres y mujeres, es un proceso que arranca unos a los 17 años, otros a los 25, otros a los 40, pero que en todo caso llega el momento en que usted tiene que decir, yo soy tal cosa y me enfrento a tal cosa, pase lo que pase, sean cuales fueran las consecuencias. Porque la política es un riesgo y lo ha sido toda la vida, porque la política es el camino a la dirección de un Estado. Y dirigir un Estado significa estar dispuesto a caminar por el camino de la paz o de la guerra. Entonces, la política no es un concurso de belleza. Sí. Entonces, los que se metan en eso, los que estén en eso, tienen que asumirse a sí mismos, porque mañana, y por eso es que habíamos dicho en días pasados que qué importante era cuando los muchachos en la escuela, cuando son pequeños, luchan por un lápiz, se caen a golpe y defienden un territorio. Porque eso significa que mañana pasado, cuando tú eres un candidato presidencial y te dicen te quitas porque te quitas, pues yo me da la gana, tú le dices no, este terreno es mío, yo gané las elecciones, respétame. Entonces, esa es la situación, José Antonio. Esa es la situación. Y por eso he dicho que la mayoría de los factores jóvenes que se han metido en política han fracasado desde el año 2000 a esta parte, han fracasado rotundamente, porque no tienen un concepto de la ética, porque no tienen un concepto del compromiso, porque creen que es un camino de fácil hacia el éxito y hacia el éxito del dinero y el poder y viceversa. Sí. De tal manera que el llamado que se hace al país, y lo hacemos desde este programa, es que hay que unir filas alrededor de que las primarias existan, de que es necesario luchar como sea y darle ánimo al doctor Casal para que el doctor Casal sepa dirigir, porque él es el que está jineteando este proceso en estos momentos. Tome esas riendas bien y nos lleve a buen puerto a todos. Es Bueno, el ok, planteamiento que... nosotros estamos aquí para contrastar las dos posiciones, las que sean del corte que sean en cuanto a ponerse firme frente al rescate de la democracia y también darle oportunidad a aquellos porque se terminan de desmancarar más si es que están haciendo juegos sucios. Yo, por ejemplo, estaba No, oyendo hoy a Enrique Capriles, un comentario, no está confirmado por él, pero donde se insinúa que él está intentando pactar con Rosales, pero Rosales no está participando en la primaria y él quiere, pero tampoco puede porque está inhabilitado. Entonces, allí es donde uno dice que las cosas se tienen que precisar, se tienen que clarificar y si se va a un rescate de la democracia y la libertad a través de partidos realmente formales, tenemos que desbrozarnos de los que juegan dos cartas. bueno, él puede, desde hace tiempo se ha dicho que él intenta acercarse al partido de Rosales y eso creo que es correcto. Y otros pudieran estar siendo presionados para que también aterricen allí.
un apoyo al partido Rosales y él decidiría, en connivencia con otra gente, no sé cuáles son, ser precandidato. Y una vez logrado eso, ver de qué forma pueden entonces jugar con la carta de los tres inhabilitados para que alguien en complicidad con los inhabilitadores sea el candidato de la oposición. Eso no lo va a aceptar el pueblo venezolano. Bueno, de Y cualquier no lo va a manera, aceptar porque hay una corriente mayoritaria que se inclinaría en forma inexorable por un candidato o una candidata. Entonces hablaríamos de la voluntad nacional, de la voluntad general nacional. Hay que llegar a ese extremo. Bueno, tendrá que llegarse, ok. pero Ahora, Venezuela está pero luchando óyeme por la una libertad. cosa, al comienzo hablamos también de la sociedad civil y de entre la sociedad civil yo le he puesto mucha atención a lo que se llamó en un momento coalición sindical o gremial, porque es que sin los sindicatos y los gremios como respaldo en la calle, a ningún dirigente se le hace fácil alcanzar objetivos. Entonces yo creo que aquí se tienen que empezar a conjugar eso que en alguna oportunidad Acción Democrática tuvo como los buró profesionales, los buró sindicales. O sea, porque de alguna forma esa gente es la que mueve la calle en favor de tal o cual causa. Cuando hablamos de sociedad civil, ahí hay que tomar en cuenta esos factores. Esos factores y los gremios profesionales están allí, Ok. están luchando, están apoyando. eh, bueno, lamentablemente en el sector empresarial acaban de terminar la Asamblea de Cámara y el ciudadano electo Adán Celi hijo, tengo entendido. Batió bandera a favor del régimen que le quiten las sanciones. Sí, lamentablemente, y la crítica es que si ellos van a seguir con la política inaugurada con Cusano hace 3 o 4 años, de que Venezuela había cambiado, de que Venezuela esto, de que había una posibilidad, y no ha habido ninguna posibilidad de desarrollo industrial ni de crecimiento realmente de la economía nacional. Ellos deben llamarse a capítulo y participar en la idea de que debe haber un cambio por la vía de unas elecciones bien construidas, por unas elecciones que tengan credibilidad. Porque ¿hasta cuándo va a esperar Venezuela? Ya son casi 25 años Por eso, un de cuarto de siglo, hermano, un cuarto de siglo. cuarto de siglo de la vida tuya y de la vida mía y de la vida de No, y todos. de la generación más inmediata que viene atrás, porque ya deben tener 12 y 20 años y no han visto luz. La generación que viene atrás le han tratado de borrar hasta la historia. Hay que decir quién fue Billo, por ejemplo. Hay que decir en las redes sociales quién fue Felipe Pirela, quién fue Billo, quién fue Fulanito. Aquí jugamos, y tú lo sabes, a ese periodismo histórico comparativo y que queremos que no solamente esté referido a Venezuela, sino al hemisferio completo. Por eso estas plataformas, Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, te tenemos a ti, tenemos a gente que fue exitosa en la academia, que fue exitosa en las empresas privadas, que dieron muestras políticas de ser coherentes, racionales y éticos, y otros tantos, porque son sobre los que tenemos que cabalgar como ejemplo. Y vamos a seguir en eso. Y yo te tendré la próxima semana y ya veremos qué es lo que ha pasado con estas circunstancias de hoy en la primaria. Pero seguimos con los temas pues relevantes, eh, instructivos, constructivos, académicos, docentes, formativos, de buena ciudadanía y buena gobernanza. Y esa es nuestra lucha. Así que te agradezco Bueno, mucho el tiempo en el día de hoy y la semana que viene redondearemos el tema dependiendo de qué circunstancias se muevan sobre la marcha. bueno, como no, muchas gracias. Y bueno, que sepan todos los ciudadanos de América que en Venezuela se está luchando democráticamente, con mucho respeto, con mucha integración, por buscar una salida, pues, democrática al problema político de Venezuela, que está ahí. Gracias. Su palabra Hasta vaya luego. adelante. ¿Cómo no? Un abrazo.